Bueno, buenos días, jóvenes de octavo grado. Vamos a comenzar la clase de estudios sociales de hoy lunes y vamos a continuar con el tema de la historia de Honduras. Nos habíamos quedado con el descubrimiento de América. Ahora vamos a hablar de la conquista de América. ¿Okay? Entonces, vamos a trabajar exactamente en la página 140 de su libro. Entonces vayan buscando su libro y busquemos la página 140. A manera de repaso, de retroalimentación, recuerden ustedes que la conquista de América fue un evento que marca la historia, es un hito que divide la historia medieval de la historia moderna. El mundo ya se interconecta totalmente. Con el descubrimiento de América, el capitalismo ya puede ser un fenómeno global. El comercio se globaliza también. Hay un choque cultural grande, importante. Nuevos productos y mercancías desconocidas hasta entonces empiezan a circular por todos los puertos del mundo. Pero lo más importante es la situación social. El descubrimiento de América implicó que los españoles y los portugueses invirtieran varios años en someter a estos pueblos para poder ensanchar sus imperios y lograr su hegemonía como potencias europeas y poder implantar su ideología también occidental en estas culturas prehispánicas. Entonces, en la página 140 dice la conquista de América. Y donde dice exploro, pide analizar. Y aquí tenemos una fuente biográfica del diario de Cristóbal Colón del miércoles 17 de octubre del año 1492. Y dice la cita: «Es esta tierra la mejor y más fértil que haya en el mundo. Se me cansan los ojos de ver tan hermosas verduras y tan distintas a las nuestras. Llegando yo aquí sentí el olor tan bueno y suave de flores o árboles de la tierra, que era la cosa más dulce del mundo». Esto lo escribió Colón en su diario a bordo del primer viaje. ¿Okay? Obviamente un español muy diferente al que hablamos, el castellano actual, ¿verdad? Pero está adaptado a las palabras de nuestro tiempo. En su opinión, dicen ahí en esas líneas, ¿qué motivó a los españoles a explorar y conquistar el territorio americano? ¿Qué lo motivó al Imperio Español a llegar aquí a América e invertir tiempo y riquezas? Entonces ustedes tienen ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas para poder responder. Entonces pasemos al tema. Aprendo, dice. La conquista de América se desarrolló a lo largo del siglo XVI. Recuerden que es un proceso. En sí, el tema debería llamarse el proceso de la conquista de América, porque no es un hecho histórico que ocurrió de un día para otro y que en un día no había conquista, al día ya había conquista. No, es un fenómeno de muchos años. Se inició en las islas del Caribe y luego se extendió hacia Centroamérica y Sudamérica. Durante ese proceso se adoptó un método tomado de la Reconquista Española, Cuando dicen esto se refieren a la guerra que tuvieron los reinos españoles contra los árabes a finales del siglo XV y que lograron vencedores los ibéricos porque se unieron y consolidaron un reino de Castilla y Aragón bien fuerte. En las capitulaciones o contratos de descubrimiento, porque así le llamaban a los contratos que firmaban los expedicionarios, ¿verdad? Los hombres que se atrevían, que se osaban lanzarse al mar hacia lugares desconocidos, firmaban un contrato por si encontraban algo. Y ese contrato estaba sometido a cláusulas que beneficiaban a la corona, o sea, a la realeza, al rey y a la reina. Entonces, es el caso de Cristóbal Colón, que firmó un contrato antes de viajar, como les expliqué en el tema anterior.
En las capitulaciones o contratos de descubrimiento, conquista o colonización de las Indias, el rey daba el título de adelantado a los jefes de las expediciones, quienes costeaban estas empresas y daban una quinta parte de las riquezas obtenidas a la corona. ¿Okay? El adelantado, capitán de conquista, podía repartir tierras y nombrar personas que debían cumplir diferentes tareas. O sea, el adelantado se convertía en un gobernador de facto. Además, podía asignar entre los colonos a indígenas que sirvieran con su mano de obra. Eso se le llamó posteriormente, ya cuando se instauró el régimen colonial, se llamó repartimiento. ¿Okay? O encomienda. A cambio, los primeros debían protegerlos y adoctrinarlos en el cristianismo. O sea que al repartir los indígenas, la mano de obra indígena, también se debía cumplir con ciertos requisitos que establecían las capitulaciones, ¿verdad? Y uno de esos requisitos es que si a un conquistador, a un adelantado, se le daba, digamos, unos 200, 300 indígenas para que trabajaran en alguna finca, pues este gobernador o este encomendero tenía que evangelizarlos y tenía que adoctrinarlos en la cultura occidental católica. Esa era la parte que le correspondía a ellos. Esta práctica se conoció como encomienda. Una vez que los europeos tomaron conciencia de la existencia de estos nuevos territorios, se inició el proceso de conquista. Y cuando dice los europeos, no solo España, los portugueses empezaron también a buscar cómo conquistar Sudamérica. Los ingleses, los holandeses, también vieron que era algo que debían aprovechar en el momento. Si bien España y Portugal fueron los más beneficiados, pronto otras monarquías comenzaron a tomar posesión de diversos territorios, además de dominar a sus habitantes y explotar las riquezas descubiertas. Una vez conseguida la capitulación, los capitanes de conquista o adelantados debían reunir los implementos necesarios para la expedición, como armas, alimentos, caballos, barcos, etc. Luego debían conformar un grupo de personas llamadas hueste, con un ejército de soldados y hombres auxiliares o de servicio, generalmente indígenas, los que llamaron yanaconas. Además de un sacerdote para convertir a los indígenas al cristianismo. Esto es como quien dice el equipo que traía el conquistador para lograr su objetivo. No era que venía un grupo de gente, una masa informe. Era un grupo ya con funciones específicas cada uno. Un cronista para registrar los acontecimientos y un traductor para comunicarse con los nativos del lugar. O sea, traían todo bien planificado. En muy pocos casos, estas huestes estuvieron acompañadas por mujeres españolas. Por eso el mestizaje, ¿verdad? Al venir casi solo hombres, entonces empezaron a vincularse con las mujeres indígenas y empezó el mestizaje. Por lo que las primeras conquistas fueron realizadas por hombres. Eso ya se sabe que era una sociedad donde el rol social de la mujer no era tan equitativo como lo es en la actualidad. ¿Okay? En la siguiente página, continuando, menciona las etapas de este proceso de conquista, que básicamente son tres. La etapa de 1492 a 1519, que fueron las primeras áreas exploradas, conquistadas y colonizadas, que está demarcado geográficamente en el Caribe, en tanto en las Antillas mayores como menores. Desde ahí ellos generaron una plataforma de conquista. Partieron las empresas de explotación hacia el continente americano. En la segunda etapa, que es entre 1519 y 1550, los españoles conquistaron el Imperio Azteca en México y todos los territorios adyacentes de Centroamérica, incluyendo el de los mayas. Cuando dice el de los mayas, no es a la civilización maya, sino el territorio donde vivieron los mayas y donde estaban sus descendientes, que ya no eran la civilización, sino solo la población, pero sin su civilización. Es un fenómeno bien atípico. En la península de Yucatán, además, también conquistaron el Imperio Inca, pero esto es en América del Sur, en la cordillera de los Andes. Después de 1550,
el ritmo conquistador declinó. O sea, ya no había grandes imperios que conquistar, sino que era establecer el régimen, darle solidez al gobierno. Entonces, es un periodo que le llaman de afianzamiento y de organización de las tierras. En aquel momento, los españoles alcanzaron los límites territoriales de su conquista, que era bastante amplia, ¿verdad? Porque recuerden que Estados Unidos, el mapa de Estados Unidos actual, la mitad de ese país era de los españoles, incluida también el estado de la Florida, que actualmente es un lugar bastante famoso por la ciudad de Miami. Todo eso también lo habían conquistado los españoles. California, Nuevo México, Arizona, Texas, eran lugares que fueron conquistados por los españoles. Muy bien. La frontera con los indígenas cazadores, recolectores de las frías tierras del sur de Chile y de la Patagonia y las selvas amazonas era el tope de las conquistas. Para 1573, el concepto de conquista desapareció de los documentos oficiales que hacían referencia a la incorporación de nuevos territorios del dominio español. O sea que en 1573 ya nadie andaba conquistando nada porque tácitamente todo estaba conquistado. Entonces, en la imagen que aparece ahí, un cuadro, dice Fundación de Santiago de Chile, y aparece ahí el conquistador Pizarro y otros españoles sometiendo a los líderes militares incas. En esta época no había fotografías, entonces recuerden que dentro de las expediciones de conquista venían cronistas que hacían bocetos o dibujos toscos que después eran entregados a un artista para que él los hiciera de una manera más, con mejor estética. ¿Cuáles fueron los factores que incidieron en la conquista? Son varios factores, ¿verdad? Se pueden agrupar en diferentes criterios, pero básicamente tenemos, en primer lugar, la superioridad tecnológica, el uso de armas de fuego, de hierro y la ballesta. Estas se sumaron a esta tecnología, la utilización de caballos dentro de los ejércitos conquistadores, los cuales no eran conocidos por los indígenas. Recuerden ustedes, ya les he comentado, que los caballos se habían extinguido durante el Pleistoceno, durante el periodo de la edad de hielo, que se le conoce popularmente. Habían muerto la macrofauna de América y ahí se habían ido los caballitos. Fue hasta el siglo XVI cuando regresaron los caballos al continente americano. Otro factor que incidió en la conquista son los conflictos internos de las sociedades indígenas. O sea, los indígenas, uno tiene un prejuicio muy favorable con los indígenas, creer que ellos vivían en armonía y que eran pacíficos y que fueron totalmente víctimas de los españoles. Ese es un prejuicio histórico. Ese es un malentendido utilizado como propaganda ideológica. Lo que realmente sucedía era que dentro del mismo esquema, dentro del mismo orden social que había en esa época, había conflictos entre los mismos indígenas y una brutalidad que está registrada por la misma escultura, por la misma pictografía de las civilizaciones y los pueblos indígenas. Había sacrificios humanos, había esclavitud. O sea, la esclavitud no la inventaron los españoles en América. Ya aquí ya los aztecas esclavizaban a los tlaxcaltecas, a los toltecas, a los mayas. Se tenían unos pleitos y unas situaciones que a veces eran radicalmente violentas y terribles. ¿Okay? Entonces, cuando llegaron los españoles se encontraron ese fenómeno y los favoreció a ellos. Porque un pueblo dividido es más fácil vencerlo que un pueblo unido. Las creencias indígenas. Ese es un factor que incidió a que los conquistaran también. En un principio los conquistadores fueron tratados como dioses, según las crónicas de esa época, y lograron generar confianza, admiración y respeto entre los indígenas. Entonces bajaron la guardia, se confiaron. Sin embargo, a medida que avanzó la conquista y la codicia de los españoles, los indígenas despertaron de su docilidad y establecieron una débil resistencia contra los invasores, pero fueron demasiado ingenuos. ¿Okay? Fueron demasiado ingenuos. Ahora, uno de los factores que hizo que más afectara a los indígenas demográficamente fue el choque biológico. Eso significa que los conquistadores trajeron a América bacterias y virus causantes de enfermedades que aquí no habían desarrollado defensas porque nadie las había enfrentado.
Y enfermedades como la viruela, el sarampión, la rubiola, el tifus, la gripe o la neumonía eran mortales para esta gente porque no la sufrían. ¿Okay? Entonces, los españoles trajeron un arma biológica inconscientemente que les favoreció. Desencadenaron grandes epidemias, lo que redujo a las poblaciones indígenas. Mayormente de esto murieron una gran cantidad de indígenas. Otro de los factores que incidió para que los españoles terminaran siendo conquistados de una manera ideológica y por lo tanto no fue necesario implementar la fuerza fue la evangelización. Los religiosos españoles que venían, los sacerdotes y algunos misioneros de los monjes dominicos, de los monjes franciscanos y de otras órdenes religiosas, traían la intención, quizá muy genuina, de traer el cristianismo a estas tierras, y algunos de ellos lograban que confiaran en esa nueva religión y por lo tanto confiaran en la propuesta del conquistador, y así ellos fueron cediendo. O sea que la evangelización también fue algo que favoreció para que los españoles conquistaran estas tierras, porque el mensaje que se les trajo a los indígenas, la religión que se les trajo, era muy diferente a las religiones politeístas, panteístas que tenían en América precolombina, donde involucraban bastantes ritos sangrientos y situaciones que son muy diferentes, ¿verdad?, con respecto al cristianismo, y que quizá eso motivó a muchos indígenas a que cedieran también ante la conquista. Ahora, la primera gran conquista fue la de México. En 1519, el gobernador de Cuba de aquel entonces, se llamaba Diego Velázquez, organizó una expedición por la península de Yucatán. En años anteriores, había apoyado 2 exploraciones que suministraron información sobre los pueblos indígenas de la zona, la de Francisco Hernández de Córdoba de 1517 y la de Juan de Grijalva de 1518. Estos eran intentos, más que todo exploratorios, de ver qué había en el territorio para luego aventurarse. Para comienzos de 1519, Velázquez encargó a Hernán Cortés, quien tenía solamente una misión de exploración. Sin embargo, se extralimitó en sus funciones y emprendió tareas de conquista y colonización. O sea, a Hernán Cortés, el gobernador Diego Velázquez le dio la orden de ir a explorar el territorio. Y Hernán Cortés, una vez que lo exploró, dijo: esto está bueno, hay que conquistarlo sin autorización de su superior. ¿Okay? Entonces, en abril llegó a las costas mexicanas y fundó la ciudad de Veracruz. Dirigió desde ahí la campaña militar hacia la capital de los aztecas, que se llamaba Tenochtitlán. Una ciudad muy interesante, según narran las crónicas, donde actualmente está encima de esa ciudad, en las ruinas de esa ciudad, la Ciudad de México, Distrito Federal. Los aztecas estaban convencidos de que la llegada de Hernán Cortés a sus tierras significaba el regreso de su deidad más importante, que era el dios Quetzalcóatl o Quetzalcóatl. Por eso los súbditos del emperador Moctezuma, así se llamaba el emperador de los aztecas, recibieron a los españoles con ofrendas y atenciones, los recibieron como dioses. Esta confusión fue aprovechada por los españoles para tomar de rehén al emperador. O sea, aprovecharon que los indígenas eran ingenuos, o sea, esa religión falsa de los indígenas los hizo fracasar. ¿Okay? Esa religión falsa que tenían los indígenas los hizo vulnerables a los conquistadores, hasta el punto que lograron secuestrar al emperador azteca, Moctezuma, fácilmente. Los indígenas entonces sí se rebelaron cuando vieron y mataron a más de la mitad del ejército español en lo que ellos llamaron la Noche Triste. ¿Okay? A más de la mitad. No era un gran ejército el que llevaba Hernán Cortés, se estiman unas 700 personas. Comparado con ejércitos para conquistar un imperio, 700 personas es una insignificancia. Pero les mataron la mitad. A pesar de la resistencia azteca, la supremacía militar de los españoles dominó el imperio. Hacia el año 1521 lo lograron vencer.
¿Por qué? Porque tenían experiencia. Europa, los europeos han pasado por guerras desde que existe el continente, solo en guerras han estado. Tienen toda una historia militar que les hace tener estrategias y tener ya experiencia, ¿verdad? Los mismos españoles habían sido dominados y conquistados por los moros, por los árabes. Habían estado en guerras contra el Imperio Romano. Entonces ya para ellos no era nuevo la guerra. El ejército español ocupó Tenochtitlán y Hernán Cortés hizo prisionero a Cuauhtémoc, nombrado máximo jefe de los aztecas hasta la muerte de Moctezuma. O sea, también secuestraron al que quedó, al sucesor de Moctezuma. A partir de ese momento, todo el territorio de Mesoamérica pasó a manos de la corona española y recibió el nombre de Nueva España. Esto es interesante porque, como les he dicho en otras ocasiones, los españoles le ponían el nombre de lugares que ya existen en España. Y es un hábito de los conquistadores. Pero, por ejemplo, los ingleses en su país, en la isla de Gran Bretaña, tienen una ciudad llamada York. Pero cuando vinieron al continente americano, fundaron otra y le pusieron Nueva York. Entonces, no es algo muy original, pues simplemente repetir la ciudad. Los españoles, cuando vinieron, también, pues, venían de España, entonces vieron un lugar hermoso, como lo describió Colón, lo conquistaron y le pusieron la Nueva España. Entonces, así le llamaban, la Nueva España. Otras expediciones que se dieron fueron más hacia el sur, cuando vieron que lo habían logrado conquistar los aztecas y fijaron su mirada hacia el sur, y a partir de 1522 la conquista se dirigió hacia el resto de Mesoamérica. Los españoles fundaron una serie de ciudades o villas costeras y encontraron resistencia por parte de los estados mayas. Y cuando decimos estados mayas no nos referimos a la civilización maya, sino a los descendientes de los mayas que ya estaban mezclados con los chortís, con los quichés, con los pipiles guatemaltecos. O sea, ya no era la civilización maya en sí. Entonces se enfrentaron con estos descendientes de los mayas por más de 2 décadas. Entre 1523 y 1525, Pedro de Alvarado conquistó Tehuantepec y los territorios actuales de Guatemala. ¿Okay? También Pedro de Alvarado se hizo conquistador de El Salvador y una buena parte de Honduras. Alvarado había participado en las expediciones de Grijalva y en la conquista de México al lado de Cortés, un hombre con experiencia, quien le encomendó la tarea de explorar los territorios de Centroamérica en compañía de su hermano Gonzalo Alvarado. Así se enfrentaron a los indígenas quichés y cachiqueles, y cuando lo fueron venciendo fueron fundando las villas, o sea, los pueblos. La villa de Santiago de Guatemala, que luego se convertirá en lo que ahora es la ciudad de Antigua Guatemala, Santiago de los Caballeros y San Salvador, que ahora es la capital del país de El Salvador, fundadas por Pedro Alvarado. En 1523, la expedición de Cristóbal de Olid se apoderó de la zona sur del país de Guatemala y de parte de Honduras. Allí fundó la Villa del Triunfo de la Cruz y se proclamó gobernante de esta región. Sin embargo, Olid lo hizo traicionando a Hernán Cortés, ¿okay? Porque él se volvió ambicioso y no se sometía a las órdenes que venían por parte de Hernán Cortés, por lo cual lo capturaron, lo procesaron y le volaron la cabeza en 1524. Fue ejecutado por traición, degollado. Entonces esto también demuestra que los españoles tenían pugnas entre ellos mismos, ambiciones, aspiraciones personales y entraban en conflicto con los intereses de otros españoles y por lo tanto habían este tipo de problemas. Al haber un territorio tan grande, las ambiciones eran muy grandes y las aspiraciones. Ahora, con la conquista de Perú, para terminar, entre 1529 y 1540, o sea, estamos hablando de 11 años, los españoles exploraron la costa pacífica de Sudamérica. En 1531, Pizarro inició su travesía conquistadora enfrentando una serie de dificultades. ¿Qué dificultades enfrentó Pizarro? Que casi malograron su empresa. La zona de Sudamérica es altamente selvática por el lado del Pacífico
introducirse a Sudamérica por esa zona es enfrentarse al peligro, a muchos peligros. Recuerden que el Imperio Inca estaba al otro lado y ellos entraban por el Atlántico. Entonces tenían que recorrer la selva amazona para llegar hasta el otro lado. O sea, era bastante complicado. Para 1532, Pizarro y sus hombres desembarcaron al norte del Imperio Inca, y para ese entonces los incas se encontraban en una guerra civil ocurrida luego de la muerte del emperador Huayna Cápac. Otra ventaja para los españoles: había un problema con los incas, estaban peleando entre ellos mismos. Había una guerra civil. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, se había dividido su imperio entre sus hijos Atahualpa y Huáscar, quienes se disputaban el poder absoluto. Atahualpa había triunfado y mantenía a su hermano en prisión, y poco le interesaba la expedición de los españoles. O sea, Atahualpa era una persona que no tenía una visión a futuro. Él solo pensaba en reconquistar el Imperio Inca, aún sabiendo que atrás tenía otro enemigo. Entonces, esto demostraba también la ingenuidad militar de los pueblos indígenas, ¿verdad? Que no eran muy versados y no tenían idea de lo que era lo que le venía encima. Y el 16 de noviembre de 1532, Pizarro llegó a Cajamarca y decidió arrestar al emperador y luego ordenó su asesinato. De este modo inició el sometimiento a los territorios incas. Ya para 1533 los españoles dominaron la capital del imperio, que se llamaba el Cusco. Y en 1535 fundaron las ciudades de Lima y de Trujillo. Luego de dominar al imperio inca, los españoles se lanzaron a explorar nuevas tierras hacia el norte y el sur. Y esto es bien interesante. Esto es bien interesante porque el imperio inca tenía dominados a varios pueblos, así como los aztecas tenían dominados a otros pueblos, y más bien le dieron gracias a Dios de que los hubieran conquistado los españoles, porque así ellos, se libraban de un yugo, aunque no sabían que les caía otro, pero era una ventaja ya para ellos, ¿no? Así les pasó a varios pueblos como los quechua, los aymaras de América del Sur, que se vieron beneficiados de que derrotaran a los incas. Son cosas que pasan. Luego, entonces, de dominar el imperio inca, al norte, Sebastián de Belalcázar, así se llamaba, llegó a la sabana de Bogotá en 1539. Mientras que Francisco de Orellana recorrió el río Amazonas ese mismo año. Los territorios que se extendían al sur del imperio incaico fueron entregados por Pizarro a su compañero Diego de Almagro, quien fracasó porque no pudo derrotar la resistencia de los indígenas mapuches. O sea que Pizarro vio que el imperio inca era grande, entonces le dijo a su compañero: Almagro, hazte cargo de esta parte sur, y más bien lo que hicieron fue perder la mitad del imperio. Por esa razón, el territorio del actual Chile fue entregado entonces a Pedro de Valdivia, quien fundió la ciudad de Santiago, que actualmente es la capital de Chile, y dio las primeras pautas en la organización de la colonia y de lo que ahí se llamaría el virreinato. Hay varios virreinatos, el virreinato del Perú y también el virreinato de Nueva Granada, y las capitanías, pero la capitanía de Chile y la del Río de la Plata. Ahí se empezó a organizar. Una vez que en 1540 ya fue toda la zona conquistada, entonces se pasó a otra parte de la historia que se llama la colonización, donde se afianza el régimen y se empieza a controlar a la población y a decirles qué hacer. ¿Okay? Esa es otra historia que viene en la próxima clase. Por lo tanto, ustedes lo que van a hacer ustedes de asignación es leer las consecuencias de la conquista, ir de la página 143 y resolver las actividades que aparecen aquí en el libro, páginas 143, 144 y 145. Ustedes lo van a resolver, le van a tomar la fotografía y me lo van a enviar. ¿Okay? Esa es actividad de libro. Ahora bien, en la agenda aparece una tarea
sobre la época colonial. Entonces esas tareas se las voy a asignar hasta la siguiente clase. Ahorita solo preocúpense por la actividad del libro. Pasen un buen día y estamos pendientes para la próxima semana. Me mandan la tarea en el transcurso del día.